Para mí es un verdadero honor, un privilegio poder estar con el doctor Adrián Salama el día de hoy, el psicólogo de Internet. Si no lo sigue en sus redes sociales, sígalo ya, por favor. No se siente ansioso, no se siente triste. De repente hay unas tristezas que no deberían de durar tanto tiempo o unas ansiedades que no son normales. Hoy vivimos en un mundo completamente bombardeado de estímulos. Estamos sobreestimulados en todo sentido. Y hay que entender cómo poder darle atención a nuestra salud mental. Es una verdadera crisis en nuestro país. Lo vemos como algo minúsculo, como un adarme, como una cuestión que no debería tener importancia cuando tiene la mayor importancia. Doctor, un gusto tenerte. ¿Cómo Muchísimas estás? gracias, Luis. De verdad, un placer estar contigo. Y pues sí, justamente lo que estás diciendo es sumamente real, ¿no? De pronto llegó la pandemia, la gente decía, sí, la salud mental no importa, hay que trabajar y ser productivos, así, we are number one, Sí, ¿sabes? claro. No, siempre primeros. Y de pronto llega la pandemia, nos encierra a todos y es como de, oigan, como que sí es importante, ¿no? La salud mental. Y de pronto todo el mundo voltea a ver a la salud mental y es muy interesante. Yo creaba contenidos del 2009 y no fue hasta el 2020 que de pronto fue la explosión, ¿no? De la gente volteando a decir, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Siento ansiedad, siento depresión, mi vida cambió por completo, ¿cuándo vamos a regresar? ¿No? Me hablaban de televisoras diciéndome, oye, ¿qué les decimos? Porque pues gente que vivía casi siempre afuera de su casa, que realmente regresaba a dormir a su casa, pues de pronto es pasar 24 horas en tu casa, encerrado con tu familia, que a lo mejor ni conocías, ¿no? Era como de... En muchos casos no. En muchos casos no. O sea, sí había gente que no se había hablado, ¿no? Esposos que a lo mejor no se habían hablado, los hijos que no tenían ningún contacto. Así es. Entonces imagínate de pronto esto, ¿no? El tener el contacto de pronto 24 horas. Mucha gente en México pues vive en casas muy pequeñas donde no tienes el espacio para la escuela, no tienes el internet para soportar las videollamadas, más las clases, más los trabajos, más... Y de pronto fue como, ¿y ahora qué hacemos? Y ese qué hacemos genera una ansiedad terrible, porque los seres humanos somos seres de certidumbre. Nos encanta la certidumbre. Y de pronto el no tenerla, ¿no? Y que de los gobiernos, unos decían esto, otros decían esto, otros decían vayan y abrácense, ¿no? Y de pronto era como, ¿y qué hacemos? ¿No? ¿Y a quién le hacemos caso? Es impresionante que México es de los pocos países que antes de que el gobierno dijera enciérrense, los mexicanos ya estaban encerrados. Sí, aunque te dijeran sale, aunque el gobierno de repente abrácense, no, ya todos con ese miedo. Déjame preguntarte algo. Antes de la pandemia ya traíamos una bronca de salud mental. Fuerte y sobre todo, ¿sabes qué? En depresión. O sea, ¿Por qué en particular en depresión? Es muy interesante. La depresión ya tiene más o menos unos 15, 20 años que se empieza a ver como una pandemia mundial, debido a que, si tú notas, cada vez hay más cosas y menos posibilidades de conseguirlas. Claro. ¿No? De pronto hay demasiado. Y el demasiado hace que te dé algo que se llama parálisis de análisis. O sea, los restaurantes más caros del mundo, en su menú tienen 6, 8 cosas. Que sea sencillo. Que sea súper sencillo. Esto es lo que hay. Si quieres bien y si no, no me importa. O sea, algo así como, son demasiadas opciones, es mucho, ya no quiero tanto. Y entonces los seres humanos, pues, el cerebro del ser humano, que es una belleza, ¿no? Que más o menos 100,000, 200,000 años tenemos como Homo sapiens, es el mismo cerebro que teníamos en esa época, en las épocas de las cavernas. Y la gente de pronto como que no entiende que tú y yo podíamos estar perfectamente hace 200,000 años en las cavernas y éramos los mismos. Sí, claro. Sí, fisiológicamente iguales, tenemos la misma capacidad. Y eso es lo increíble, ¿no? La capacidad de, pues, si hay para comer, comemos, y si no hay para comer, no comemos. Y de pronto, pues sí empezamos con el hiperconsumo, ¿no? Y yo no estoy en contra del capitalismo para nada, pero de pronto tenemos algo que es la hiperconsumo, que es... Ya tienes 17 diferentes tipos de cereales del mismo cereal. Tienes diferentes tipos de leche. Ahora tienes leches de otras cosas que yo no sabía que podías exprimir, ¿no? Y es como, ok, ¿qué es lo mejor? Y entonces llegan internet, ¿no? Con estas plataformas de búsquedas que te dicen, esto es muy bueno, esto es muy malo. Oye, pero aquí me dijiste muy bueno y aquí me dijiste muy malo. Bueno, tú decide, ¿no? Y de pronto es como, ¿cómo educo a mis hijos, no? Y en vez de preguntarle a tu mamá, ¿no? O a tu papá, o a tus tías, o a tus abuelas. No, le pregunto a los buscadores. Y los buscadores dicen, no, hacer esto es muy malo. No, hacer esto es muy bueno. O sea, no. Es horrible lo que dices. A mí me pasa ya de repente para comprar algo. Además. Lo tengo que buscar o tengo que encontrar que alguien en internet ya lo recomendó, que hay un blog que me dice si sí lo compro o no lo compro. Y entonces empiezan los influencers.
Claro. ¿no? Los de los blogs, Ajá. ¿no? Estas empresas gigantescas que hacen productos del mismo día, no quiero decir nombres, ¿no? Ajá. De pronto te ponen, saben perfectamente que si tú ves muchas estrellitas positivas y comentarios largos, la gente va a comprar. La persona se convirtió en el mejor investigador del producto, incluso mejor investigador que el mismo producto. Ok. ¿No? Entonces, tú cuando quieres comprar un auto, cuando quieres comprar una motocicleta, tú ya sabes mucho más de esa motocicleta que el vendedor. Ok. Y eso es lo que está empezando a generar un problema. Porque, y si lo que sabes realmente viene sesgado, porque los seres humanos tenemos sesgos de confirmación, sesgos de anclas, hay muchos sesgos en nuestra mente que nos obligan a ver cosas que a lo mejor no existen, ¿no? Estas generalizaciones, disminuciones que hacemos mentalmente. Cuando llega la pandemia, ¿no? Pues mucha gente decía, no es verdad, porque necesitaban certeza, necesitaban el control. Estos conspiranoicos necesitan ese control a través de la conspiración. Ok. ¿No? Son 12 personas malas, ¿no? El grupo de los 12 que son los Illuminati y todo esto, ¿no? Y, sí, debe ser cierto, ¿no? Porque simplemente no pueden creer que la respuesta más común es, fue una estupidez humana. Sí, claro. Como pasa en muchas cosas, ¿no? No sabíamos o los estudios no demostraron que a largo plazo pasaba esto. Y de pronto nos da mucha más seguridad decir, no, es una conspiración, que realmente pues es una pandemia como existen en miles de casos, ¿no? Y le echan la culpa ¿a quién? A los grandes empresarios, ¿no? Es que Bill Gates ya había hablado de esto. No, Bill Gates había hablado de pandemias porque las pandemias han existido Porque siempre. iban a pasar. Y de hecho advertía, hay que prepararnos para esto. Ajá, porque siempre pasan. Exacto, cada cierto tiempo va a haber. Pero ve cómo somos bien egoístas e individualistas. Como nacimos en esta época, dijimos, no somos únicos. A nosotros no nos puede pasar. Y tómala, sí nos puede pasar. Y nos puede pasar peor con toda la devastación que estamos haciendo a nivel ambiental. Además. Y nos puede pasar mucho peor con todo lo que estamos descuidando y teniendo hoy esta desinformación de la cual tú nos hablas con estos pues conspiranoicos, ¿no? Que van surgiendo. Yo no entiendo, Adrián, cómo en esta época, con tanta información verificable a la palma de cualquiera, hay tantos millones de personas que creen que la Tierra es plana. Esa es la mejor de todas. Es que, a ver, yo no entiendo. Y tienes el derecho a creerlo, ok, pero Porque necesitan seguridad. Eso es lo más interesante. Hay tanta información hoy que no nos sentimos seguros. Y lo peor es que las grandes agencias de comunicación, ¿no? Vamos a ver, MBS, automáticamente es como, pero es que le paga al gobierno. Sí, claro. ¿No? Y entonces ellos siempre van a decir, no. Es que ¿sabes cuánto dinero tendrías que derrochar para que todo el mundo hable de esa manera? Y además, si tú ya sabes que te están pagando, dices, ahora voy a decir esto, entonces págame más. Podrías extorsionar a todo mundo, ¿no? Siendo así. Entonces, la gente empieza a perder la confianza en los verdaderos comunicadores y se empieza a ir a los artistas. Porque los artistas... Pati Navidad. Ay, no, ya sé. Pati Navidad. Porque te hacen sentir cosas bonitas, ¿no? Ajá. Con la actuación, con las canciones. Y dices, es que si me hace sentir cosas bonitas, debe ser cierto. Por desgracia, los comunicadores en México normalmente, pues hablan de cosas feas, ¿no? Las noticias que llaman la atención. Claro. Y entonces generan en la persona emociones negativas, emociones de disgusto, de asco, de dolor, de miedo. Entonces, no les quieres creer porque te generan ese tipo de emociones. Claro. Pero Miguel Bosé, o sea, él incluso decía, no voy a usar el cubrebocas porque me hace daño, según mi médico. ¿Según qué médico? Ningún médico. ¿No? te ¿A puede haber quién le dicho pagaste para que dijera eso? eso. Sí, claro. ¿No? ¿A quién se vendió? Porque está demostrado que para nada, ¿no? Y demostrado con miles de estudios. O sea, tendría que ser una situación súper, ultra, mega particular que mucha gente nos decía y nos lo dice cuando platicamos del tema de pandemia o de vacunas. Es que tengo alergias. Pero no han consultado al médico. Ajá. Nunca han ido con un médico. Pero no, es que tengo alergias porque aquí me hace daño el polvo, entonces mejor no me voy a poner la vacuna. No inventes. Pero tú que es un asunto fundamental. Las noticias en muchos lados, digo, nosotros nos dedicamos a las noticias, obviamente es lo que hacemos y no es bonito informar que hubo una chica que perdió la vida porque se fue con su novio a tratar de comprar una pizza y se la llevó el río de los Remedios y apareció 80 kilómetros. No es bonito, ni tampoco informar que 13% de feminicidios se ha incrementado en nuestro país, ni es bonito informar de corrupción, ni es bonito informar los datos de lo que nos costó Afganistán en términos de humanidad. Son más de 180,000 muertes en los últimos 20 años. Pero esos son datos y yo no sé qué pasa cuando una sociedad decide no informarse y empezar a omitir esto. No sé si se hace más frágil, si es más fácil que te puedan dominar voces ultra mega autoritarias
hoy hay algo y yo te lo quiero preguntar, ¿qué pasa con las noticias? Hay gente que te dice, ya no escuches noticias porque te vas a hacer daño. Pues mira, la realidad es que sí, ante higiene mental, sí sería bueno siempre disminuir el consumo de noticias. Claro. Por eso esto de pronto escuchar como nada más los resúmenes es mucho más importante que estar viendo todos los canales de noticias. Sí, claro. ¿No? Porque entonces lo que dice, y lo vimos en Estados Unidos, hay noticieros muy conservadores que usan estadísticas muy conservadoras y hay noticieros muy liberales que usan noticias muy liberales, ¿no? Radicalizado. Pero además sí es importante que entendamos, dependiendo tu personalidad, es si vas a ser liberal o conservador. Y no está mal. ¿No? Lo que está mal es que si eres conservador, no escuches también a los liberales. Y si eres liberal, no escuches a los conservadores. Exacto. Porque entonces, si nada más te quedas con una sola fuente de noticias, te estás sesgando. Y es el sesgo de confirmación que yo te decía, ¿no? Siempre tengo que escuchar esto. Entonces, ¿qué es positivo escuchar noticias? Sí y no. Tenemos que escuchar de diferentes versiones. Claro. Pero con cuidado, siempre con cuidado. Hablamos de salud mental, ¿no? En este mes, justamente septiembre, es el mes de la prevención del suicidio, ¿no? Y es muy importante que hablemos justamente de esto porque ha aumentado el suicidio en las personas, sobre todo en jóvenes, debido a la depresión, debido a la ansiedad. Y es una noticia muy interesante que es 3 veces más en hombres el suicidio que en mujeres. Y esto es porque los hombres tenemos mucho miedo a hablar de nuestras emociones. Tenemos mucho miedo a hablar de que nos sentimos mal, de que nos sentimos tristes, de que necesitamos ayuda. Porque como un macho va a pedir ayuda, ¿no? Y más en México. ¿Por qué vas al psicólogo? Estás loco. Ajá, además, ¿no? O sea, no manches. ¿Cuándo has ido al psicólogo? ¿Por qué eres psicólogo? O sea, todavía, hoy menos, pero yo me acuerdo que hace 10 años sí era un tabú, pero tabú, el primer tabú era ir al psicólogo. ¿Por qué estás yendo al psicólogo, no? O sea, ¿qué pasa? Pues mira, justamente es un tabú porque el psicólogo se confundía con el psiquiatra. ¿No? Y entonces el psiquiatra pues sí atiende personas que su mente está sumamente lastimada. Pero y que esa necesita mente un medicamento. Y necesita medicamentos, ¿no? Pero esas mentes lastimadas no se lastimaron en un día. Esas mentes lastimadas se lastimaron después de años y años y años de abuso. Y entonces de pronto el no vayas con el psicólogo se convierte en no quiero que veas que yo he abusado de ti, ¿no? Que la familia es una familia bastante tóxica que ha generado este tipo de cosas. Y es justamente el problema. El problema es si tú vas al psicólogo, vas a contar nuestros secretos y esos secretos pueden ser vistos por otras personas. ¿No? Y no queremos que la gente vea esto. Eso es común en las parejas, ¿no? Es que vas a ir al psicólogo, me vas a ir a acusar. Me vas a acusar, le vas a decir que yo te traté mal. Vas a tener aliados, ¿no? Vas a tener aliados, sí, claro. Bueno, la terapia de pareja a mí me encanta porque llegan y, a ver, dígale, doctor, dígale. Y yo ni los conozco, ¿de qué me están hablando? Porque está vendido con él. Por eso no le dices, Adrián. Sí, seguro. Y es muy interesante porque pasamos de ser psicólogos a ser referees. ¿No? Y ser referee es lo peor que puedes hacer, ¿no? La verdadera psicoterapia de pareja es generar acuerdos y comunicaciones para ver si siguen juntos o para ver si se divorcian, ¿no? Es las dos opciones que existen. Y si siguen juntos, tiene que haber acuerdos. Dentro, justamente lo que la pandemia nos generó fue que las personas no tenían acuerdos, ¿no? Y de pronto, y esto sí es real en las mujeres, en la mujer aumentó mucho más la violencia. En la mujer aumentó mucho más ahora eres maestra y eres guía y eres cocinera, sí, claro, y eres trabajadora y eres... Y el esposo era, no, yo estoy muy cansado en el trabajo, ¿no? Y era como de, hay que ser justos, ¿no? Y hay que ser equitativos, porque cargarle siempre la mano a la mujer destruye las sociedades. Tú ve cualquier país que sea feliz en el índice Gini, ¿no? Y que sea feliz en muchos índices. Sí, en menos diferencia económica por distribución de la riqueza, sí, por supuesto. Y es muy importante, ¿no? Y es justamente la mujer tiene casi los mismos beneficios que el hombre. Sí, el hombre está mucho más metido en la crianza, mucho más metido en la casa. Y tenemos que quitarnos esta idea de que los hombres no podemos estar en la crianza. Claro que podemos y debemos de estar en la crianza. Porque mi trato con mis hijos e hijas es un poquito más brusco que el trato de mi mujer. ¿No? O de mi esposa, ¿no? Ya no podemos decir mi mujer, mi esposa, mi pareja. Y es muy interesante cómo hay diferentes convivencias y esto hace que los niños sean mucho más sociales. Niños y niñas, obviamente. Entonces, hay que trabajar todo esto, ¿no? La salud mental, y me encantaría dar algunos tips, ¿no? También. Sí, por favor. Creo que algo muy importante dentro de la salud mental y la gente no lo entiende es el sueño. Tú no sabes en cuanto el sueño. Créeme que lo sabemos aquí. Ya me contaste. Créeme que lo sabemos aquí, pero sí es un asunto fundamental. No estamos acostumbrados a dormir lo que tenemos que dormir. Y ni siquiera con la calidad del sueño que deberíamos de tener. Porque si tú terminas tu día viendo el celular o viendo la tableta o viendo la televisión para dormirte, tu cerebro realmente se va a dormir 2 horas después.
O sea, tú ya te dormiste, pero tu cerebro se duerme 2 horas después. Porque esa luz azul que te está impactando todo el tiempo hace que tu cerebro diga, es de día. Entonces, cuando por fin cierras los ojos, tu cerebro tarda 2 horas en decir, ya es de noche, vamos a segregar la hormona del crecimiento, vamos a segregar la melatonina, ¿no? Y de pronto es como, pues sí, pero de 6 horas que ibas a dormir, ahora dormiste 4. Si lo pusiéramos así en tips para irnos así, para entrar en este asunto de salud mental, hacer, primero, 1, dormir bien. Sí. Lo pondrías así como fundamental. Dormir bien y apagar cualquier aparato electrónico 1 hora antes. Ok, no veas el internet, no veas nada. Las redes, nada. Nada, abúrrete. Lee libros, escribe, pinta, hobbies, lo que quieras. Pero apaga cualquier cosa electrónica que genere luz en tus ojos. La tele tampoco. Cualquier cosa. Sí, o sea, una hora antes. Ok. Esa es la primera. La segunda, y que de verdad es muy tonta, pero hidrátate. Sí, tomar agua también es muy importante. No, porque tu cerebro vive en agua. Somos totalmente agua casi, ¿no? Es 80% agua. Entonces, si tú no estás bien hidratado, y cuando me refiero a hidratar, me refiero a agua simple, agua así aburrida, sin sabor, agua simple. Por lo menos 2 litros diarios, 2 litros diarios dependiendo, ¿no?, del consumo. Pero se dice cuántas calorías consumes, cuántas calorías tienes que tomar de agua, ¿no? El promedio son 2 litros. Ok. Esa es otra. La tercera y la más importante, comunicación. Habla con amistades, habla con familiares, habla con el que está barriendo la calle, habla. Porque es interesantísimo, la expresión disminuye la depresión. Okay. Mientras más te expreses, menos sensación de este hastío emocional que sentimos. La implosión emocional es la que termina por destruirte. Hay estudios que demuestran cómo el enojo encapsulado... guardártelo. Guardarte el enojo, guardarte la tristeza, aumenta la presión arterial, aumenta la gastritis, aumenta la colitis. Todas las itis realmente se aumentan. Nos preguntan aquí muchas cosas, Adrián, pero una que se repite. ¿Cuándo voy al psicólogo? ¿Cuándo sí tendría que decir tengo que ir? La mejor respuesta que tengo para esa pregunta siempre es, cuando te estás preguntando si debo o no ir al psicólogo, es cuando tienes que ir. Tienes que ir. Ya. Sí o sí. ¿Y cuándo hay que ir a un psiquiatra? Ok, al psiquiatra se tiene que ir cuando ya el proceso de tus metas, de tu vida, ¿no?, que por lo menos afecte 2 o 3 áreas o 4 áreas de tu vida, el que me sienta muy triste, ya no quiera ir a trabajar, ya no me lleve bien con mi familia, me haya aislado, deje de comer o coma muchísimo o deje de dormir o duerma muchísimo. Cuando ya ves que afecta muchas áreas de tu vida, el psiquiatra siempre es la primera opción. Ahora, mucha gente no sabe si ir al psicólogo o al psiquiatra. Entonces, mi primera respuesta es, ve primero al psicólogo y el psicólogo te va a decir, no, esto no lo puedo atender yo, primero necesitamos un psiquiatra. Ok. No, somos como la primera línea de ataque. Nos preguntan, y esto es muy interesante, ¿qué onda con los niños y el trauma de pandemia y cómo viene la siguiente sociedad? Es que hay imágenes que han marcado mucho. Yo lo entiendo, tienes que llevar un cubrebocas, tienes que tener una careta, pero recuerdo cuando yo tenía esa edad y bueno, podías salir a la calle, jugabas, hoy vas a la escuela totalmente aislado y eso algún impacto tendrá que tener. Creo que el impacto más fuerte ya fue, ¿no? Okay. Tuvimos 1 año y medio de muchos niños y niñas que literal nacieron en la pandemia o la mitad de su vida la llevan en pandemia. Y 0 contacto o nulo contacto con pares de su edad sí seguramente va a tener un impacto que vamos a estar viendo más o menos en unos 10 años. Porque además es muy interesante lo siguiente. La edad más violenta de los seres humanos son los 2 años. Okay. O sea, tú juntas niños de 2 años o niñas de 2 años, son hiperviolentos. Okay. Y esta violencia normalmente se va trabajando a través de la socialización, ¿no? Socializando con otros seres humanos de pares, ¿no? Y te ayudan los adultos con un poquito de hagan esto, hagan lo otro. Muchísimos niños y niñas de 2 años no tuvieron esta socialización. De plano. Y hay estudios que han demostrado que si tú no pones límites en esta edad, es mucho más factible que terminen siendo delincuentes. Ok. Entonces sí creo que va a haber un aumento en la violencia muy marcada en los próximos, que serán 15 años, que es cuando ya empiezan a ser adolescentes. Y lo vamos a ver, ¿no? Ojalá esto se quede grabado, lo vamos a escuchar está en 15 grabado años. Siempre, ahí está, y va a estar en mbcnoticias.com. Se nos fue el tiempo, ya ahorita aquí me están amenazando también. Estás dañando mi salud mental, García. Hasta te llamaron aquí a un corte. Oye, Adrián, a ver, esta última, rápido, sí. Hay muchos Méxicos. Está el México de la Ciudad de México, muy abierto, muy tolerante, muy incluyente, lo que tú quieras. Y hay otros Méxicos, como esta persona que nos está escribiendo del interior de la República, lo veo por el número, y me dice, quiero ir a un psicólogo, mi papá no me deja ir a un psicólogo. Esa es la ¿Cómo le hago? Pues mira, hay muchos, sobre todo en México tenemos Saptel,
Zaptel tiene mucha atención en telefónica que lo puede ayudar y no tienes que pedirle permiso a tu papá para hacer eso. ¿No? Además de que muchas universidades, las más grandes de México, están dando orientación emocional gratuita. Entonces hay que buscar. De verdad, como siempre les digo, si puedes mandar un WhatsApp, puedes buscar en las redes sociales o en internet, ¿no? Psicólogos gratuitos. Y van a aparecer varios. Danos tus redes sociales. Adrián Salama. Ya te siguen en todos lados, lo sé, pero Adrián Salama. Así pongan Adrián Salama o entren a adriansalama.com y ahí están mis libros, mis podcasts, toda la información. Ha sido un honor. Por aquí nos dicen, cuáles son tus redes. Que mejor tú te vengas de aquí diario todos los días. Que ahora sí nos lucimos. Órale, no, te fue muy bien. Ni un hate le está tirando. Que ya era hora. Vaya, está muy limpio el WhatsApp ahorita. No tenemos ni un hate. O sea, siempre hay hates. ¿Qué pasó? No, ya nos arruinaste el WhatsApp. Ya nos arruinaste el WhatsApp. O sea, ya le di salud mental a ese WhatsApp. Yo no me siento bien si no me dicen perra gorda neoliberal como lo hacen por lo regular. Es el que tenemos, es nuestro triunfo. Sí, y siempre la misoginia. Sí, siempre la misoginia, siempre así nos dicen. Entonces vamos teniendo la competencia a ver cuál es el más bonito. En fin, muchísimas gracias, doctor. A ti, Luis. Mil gracias. Cuídate mucho. Regresamos, 9:34.